¿Alguna vez has sentido que alguien puede influir en tus emociones sin que te des cuenta? ¿Que tus decisiones ya no son completamente tuyas? Hoy vamos a explorar una realidad incómoda, profunda y muchas veces ignorada, la psicología femenina dentro de relaciones tóxicas y cómo, en ciertos casos, puede convertirse en una forma de control emocional. Pero atención. Esto no se trata de culpar a un género, sino de entender dinámicas oscuras que pueden existir en cualquier relación. Porque cuando el amor se mezcla con manipulación, deja de ser amor. Y comienza a convertirse en una trampa silenciosa. En muchas relaciones tóxicas, el control rara vez aparece de forma evidente desde el inicio. No entra con gritos, amenazas o imposiciones claras. Al contrario, se desliza lentamente, casi de manera imperceptible, como una sombra que se extiende sin que la notes. Todo comienza con pequeños gestos, detalles que parecen insignificantes, una mirada que expresa desaprobación, un comentario disfrazado de broma, un silencio que pesa más que 1000 palabras. Y ahí está el primer truco. Porque cuando el control es sutil, no se percibe como control. Al principio, incluso puede sentirse como algo positivo. Atención constante, interés profundo, una aparente conexión emocional intensa. Esa persona parece entenderte como nadie más lo ha hecho. Te escucha, te valida, te hace sentir especial. Y en ese momento, bajas la guardia. Porque, ¿quién sospecharía de alguien que parece preocuparse tanto? Pero lo que no ves es que, en algunos casos, esa cercanía no busca solo conexión, sino acceso a tus emociones, a tus inseguridades, a tus puntos débiles. Poco a poco, esa información se convierte en una herramienta, no de forma directa, no de forma obvia, sino estratégicamente. Por ejemplo, empiezas a notar que cuando haces algo que no le agrada, su actitud cambia. Tal vez se vuelve distante, fría, o incluso pasivo-agresiva. No te dice claramente que hiciste mal, pero te hace sentir que algo no está bien. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a analizar cada uno de tus actos, tratando de evitar ese cambio en su comportamiento. Ahí es donde empieza el condicionamiento. Como en un experimento psicológico, tus acciones comienzan a estar guiadas por la búsqueda de aprobación y el miedo al rechazo. Cuando actúas de la manera correcta, recibes afecto, atención, cariño. Cuando no, recibes silencio, frialdad o decepción. Y así, sin reglas explícitas, sin acuerdos claros, se establece un sistema invisible de recompensas y castigos. Lo más inquietante es que este sistema no necesita palabras. No hay una conversación donde se diga debes comportarte así. No hay una orden directa. Todo ocurre en el plano emocional, donde las señales son ambiguas pero poderosas. Y debido a esa ambigüedad, comienzas a cuestionarte a ti mismo en lugar de cuestionar la situación. Empiezas a pensar, tal vez exagero, quizás yo hice algo mal, debería ser más comprensivo. Y en ese proceso, vas cediendo terreno. Poco a poco, tus límites se difuminan. Cosas que antes te incomodaban, ahora las toleras. Cosas que antes hubieras cuestionado, ahora las justificas. No porque hayas cambiado de opinión, sino porque has sido condicionado a priorizar la armonía sobre tu propio bienestar. Otra herramienta común en este tipo de dinámicas es la culpa. No una culpa directa, sino una que se construye cuidadosamente. Comentarios como yo haría eso por ti, parece que no te importa tanto como a mí, o después de todo lo que he hecho por ti. Crean una narrativa en la que tú quedas como la persona que falla, la que no está a la altura. Y cuando la culpa entra en juego, el control se vuelve aún más fuerte. Porque ahora no solo buscas aprobación, también buscas redención. La victimización también juega un papel clave. Cuando alguien se presenta constantemente como víctima, cualquier intento de cuestionar su comportamiento puede volverse en tu contra. Si expresas una incomodidad, la conversación puede girar rápidamente hacia su sufrimiento. De pronto, ya no estás hablando de lo que te afecta. Estás consolando a la otra persona. Y así, tus emociones quedan relegadas, mientras las suyas ocupan todo el espacio. Este tipo de dinámica crea un desequilibrio emocional. Una persona se convierte en el centro, en el eje alrededor del cual gira la relación. Y la otra se adapta, se ajusta, se moldea. No porque quiera,
sino porque siente que es la única manera de mantener la conexión. Y aquí es donde entra otro elemento poderoso, la confusión. Las señales contradictorias. Un día hay amor, cercanía, intensidad. Al siguiente, distancia, frialdad, indiferencia. Este cambio constante genera incertidumbre. Nunca sabes exactamente dónde estás parado, y esa incertidumbre te mantiene enganchado, porque siempre estás tratando de volver al momento en que todo estaba bien. Es como perseguir una versión idealizada de la relación que aparece y desaparece. Y cada vez que reaparece, refuerza la esperanza de que todo puede ser como antes. Esa esperanza se convierte en un ancla emocional que te mantiene ahí, incluso cuando la realidad es dolorosa. También es importante entender que este tipo de control no siempre es consciente. No todas las personas que manipulan lo hacen con intención calculada. A veces, son patrones aprendidos, formas de relacionarse que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Pero la falta de intención no elimina el impacto. Porque, consciente o no, el resultado es el mismo. Una persona pierde su autonomía emocional mientras la otra gana influencia sobre ella. Con el tiempo, empiezas a cambiar. No solo en cómo actúas, sino en cómo piensas y cómo te percibes. Tu confianza disminuye. Tu criterio se debilita. Empiezas a depender más de la validación externa, porque has sido condicionado a dudar de ti mismo. Y en ese estado, el control se vuelve aún más efectivo. Porque cuando alguien deja de confiar en su propia percepción, se vuelve más vulnerable a la influencia de otros. Si dudas de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que ves, entonces buscas respuestas fuera de ti. Y si esa respuesta viene siempre de la misma persona, esa persona gana poder. Otra forma en que se manifiesta este control es a través del aislamiento progresivo. No siempre es evidente, no siempre es una prohibición directa de ver a otras personas. A veces es más sutil. Comentarios negativos sobre tus amigos, cuestionamientos sobre tu familia, insinuaciones de que nadie te entiende como esa persona. Poco a poco, empiezas a distanciarte de tu entorno, no porque te obliguen, sino porque te convencen. Y cuando ese aislamiento se consolida, la dependencia aumenta. Porque ahora, esa persona no solo es tu pareja, es tu principal fuente de apoyo, de validación, de conexión. Y eso refuerza aún más el ciclo de control. Lo más preocupante es que, desde dentro, todo esto puede ser difícil de identificar. Porque no hay un momento claro donde puedas decir aquí empezó todo. Es un proceso gradual, una acumulación de pequeñas dinámicas que, juntas, crean una estructura de control. Y debido a esa gradualidad, muchas personas permanecen en este tipo de relaciones más tiempo del que deberían. No porque no vean las señales, sino porque esas señales están mezcladas con momentos positivos, con recuerdos, con emociones reales. Y esa mezcla crea una narrativa compleja donde no todo es malo, pero tampoco es sano. Al final, el juego invisible del control no se basa en la fuerza, sino en la influencia. No busca imponerse de manera directa, sino moldear desde dentro. Y lo más inquietante es que, cuando funciona, la persona controlada no siente que está siendo controlada. Siente que está eligiendo. Pero cuando empiezas a observar con claridad, cuando comienzas a notar los patrones, las repeticiones, las emociones que se activan, algo cambia. Porque el control pierde poder cuando se hace visible. Cuando deja de ser invisible, deja de ser incuestionable. Y ese es el punto clave. Cuestionar. No desde la culpa, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Preguntarte por qué te sientes de cierta manera, por qué reaccionas como reaccionas, qué dinámicas se repiten y qué papel estás jugando en ellas. Porque entender este juego no se trata de señalar a otros, sino de recuperar el control sobre ti mismo. La dependencia emocional no aparece de un día para otro. No es una decisión consciente ni un momento puntual en el que alguien dice, a partir de hoy, no puedo vivir sin esta persona. Es un proceso lento, casi imperceptible, que se construye con el tiempo, con experiencias repetidas, con emociones que se intensifican y con necesidades que, poco a poco, dejan de satisfacerse internamente para buscarse en alguien más. Al inicio, todo parece normal, incluso sano. Es natural querer compartir la vida con alguien, sentir apego, buscar cercanía. El problema no está en necesitar afecto,
sino en convertir a una sola persona en la única fuente de ese afecto. Y ese cambio no suele ser evidente. Comienza con pequeños ajustes. Prefieres pasar más tiempo con esa persona que con tus amigos, empiezas a priorizar sus opiniones sobre las tuyas, te importa más su aprobación que tu propia tranquilidad. En ese punto, aún parece una relación intensa, una conexión profunda. Pero sin darte cuenta, empiezas a desplazar partes de tu identidad. Tus gustos se adaptan, tus decisiones se modifican, tus límites se flexibilizan. No porque alguien te obligue directamente, sino porque sientes que así mantienes la armonía, así evitas conflictos, así aseguras que la relación continúe. La dependencia emocional se alimenta de una ilusión muy poderosa, la idea de que sin esa persona, algo esencial en tu vida se pierde. Y cuando esa creencia se instala, cambia la forma en la que interpretas todo. Las discusiones ya no son solo desacuerdos, se convierten en amenazas. La distancia no es solo espacio, se siente como abandono. Y cualquier señal de rechazo, por mínima que sea, se amplifica hasta convertirse en algo devastador. En ese estado, la relación deja de ser un lugar de crecimiento y se convierte en un terreno de supervivencia emocional. Cada acción, cada palabra, cada silencio tiene un peso enorme. Estás constantemente evaluando cómo actuar para evitar perder a esa persona. Y esa constante vigilancia emocional agota, pero al mismo tiempo refuerza el vínculo, porque sientes que estás invirtiendo demasiado como para soltarlo. Una de las dinámicas más fuertes dentro de la dependencia emocional es la necesidad de validación. Cuando tu autoestima comienza a depender de cómo alguien más te percibe, pierdes el control sobre tu propia imagen. Si esa persona te elogia, te sientes valioso. Si te critica o se distancia, te sientes insuficiente. Y así, tu estado emocional queda completamente condicionado por alguien más. Esto crea una montaña rusa emocional. Hay momentos de euforia, de conexión intensa, de cercanía profunda. Y luego, momentos de ansiedad, inseguridad, duda. Y lo más complejo es que esos altibajos no debilitan la relación, la intensifican. Porque cada vez que pasas de un momento negativo a uno positivo, sientes un alivio tan fuerte que lo interpretas como amor. Ese patrón es similar al de una adicción. No necesitas que todo sea bueno todo el tiempo, solo necesitas que, después de un momento de dolor, llegue un momento de recompensa. Y ese ciclo refuerza el apego de una manera muy poderosa. Otra característica clave de la dependencia emocional es la dificultad para establecer límites. Cuando temes perder a alguien, decir no se vuelve extremadamente difícil. Empiezas a aceptar cosas que no te gustan, a tolerar comportamientos que te afectan, a ceder en situaciones donde antes habrías defendido tu posición. No porque estés de acuerdo, sino porque el costo de poner un límite parece demasiado alto. Y cada vez que cruzas uno de tus propios límites, algo dentro de ti se debilita. Tu confianza en ti mismo disminuye. Tu sentido de identidad se difumina. Empiezas a sentir que ya no eres la misma persona que eras antes, pero al mismo tiempo, no sabes cómo volver a serlo. El miedo juega un papel fundamental en todo esto. No es solo el miedo a perder a la persona, sino el miedo a lo que eso representa. Miedo a la soledad, al vacío, a no encontrar a alguien más, a no ser suficiente. Y ese miedo se convierte en una fuerza que te mantiene atado, incluso cuando eres consciente de que la relación no es saludable. En muchos casos, la dependencia emocional también está ligada a heridas previas. Experiencias pasadas de abandono, rechazo o inseguridad pueden hacer que una persona sea más vulnerable a este tipo de dinámicas. Porque cuando alguien llega y ofrece atención, cariño y validación, llena un vacío que ya existía. Y eso hace que el vínculo sea aún más fuerte. Pero el problema es que ese vacío no desaparece. Solo se cubre temporalmente. Y cuando la relación atraviesa dificultades, ese vacío vuelve a aparecer, a veces con más intensidad. Y entonces, en lugar de cuestionar la relación, intentas aferrarte más fuerte, porque sientes que es lo único que puede llenar ese espacio. Otra señal de dependencia emocional es la pérdida de autonomía. Tus decisiones comienzan a girar en torno a la otra persona. No haces planes sin considerarla, no tomas decisiones importantes sin su aprobación, incluso tus pensamientos comienzan a estar influenciados por lo que crees que esa persona pensaría.
y en ese proceso, tu mundo se reduce. Lo que antes era amplio, diverso, lleno de posibilidades, se convierte en algo más limitado, más centrado en una sola figura. Y eso refuerza aún más la sensación de que no puedes perder esa relación, porque sientes que perderías demasiado. También aparece la justificación constante. Cuando alguien externo observa la relación, puede notar comportamientos problemáticos, pero tú encuentras razones para explicarlos. ¿Está pasando por un mal momento? No quiso decir eso. Yo también me equivoqué. Y aunque esas explicaciones pueden tener algo de verdad, se convierten en un mecanismo para evitar enfrentar la realidad. Porque aceptar que estás en una relación que te hace daño implica tomar decisiones difíciles. Implica enfrentar el miedo, la incertidumbre, el cambio. Y cuando estás emocionalmente dependiente, esas decisiones parecen imposibles. La dependencia emocional también distorsiona la percepción del amor. Empiezas a asociar el amor con sacrificio extremo, con dolor, con lucha constante. Crees que amar es aguantar, es soportar, es demostrar lealtad incluso cuando te estás perdiendo a ti mismo. Y esa creencia refuerza el ciclo, porque te hace ver el sufrimiento como una prueba de amor en lugar de una señal de alerta. Con el tiempo, puedes llegar a un punto en el que ya no reconoces la diferencia entre querer a alguien y necesitarlo. Y esa confusión es peligrosa, porque el amor sano se basa en la elección, mientras que la dependencia se basa en la necesidad. En el amor eliges estar, en la dependencia sientes que no puedes irte. Y cuando sientes que no puedes irte, pierdes poder. Porque ya no estás en la relación por decisión, sino por miedo. Y en ese estado, es más fácil aceptar dinámicas que, en otras circunstancias, nunca habrías permitido. Sin embargo, hay momentos en los que algo dentro de ti empieza a cuestionar todo esto. Puede ser una sensación incómoda, una duda persistente, una conversación que te hace reflexionar. Y aunque al principio intentes ignorarlo, esa voz interna sigue ahí, recordándote que algo no está bien. Esa es la parte de ti que aún no ha sido completamente absorbida por la dependencia. La parte que recuerda quién eras antes, lo que mereces, lo que realmente quieres. Y aunque esté debilitada, sigue siendo una señal importante. Porque salir de la dependencia emocional no comienza con una acción externa, sino por una toma de conciencia interna. Con reconocer que lo que sientes no es solo amor, que hay miedo, que hay necesidad, que hay patrones que te están afectando. Y ese reconocimiento no es fácil. Puede generar culpa, tristeza, confusión. Pero también abre la puerta a algo diferente, a la posibilidad de reconstruirte, de recuperar tu autonomía, de volver a conectar contigo mismo. Porque aunque la dependencia emocional puede hacerte sentir atrapado, no es una condena permanente. Es un estado que se puede entender, cuestionar y transformar. Pero para hacerlo, primero tienes que verlo con claridad, sin idealizar, sin justificar, sin minimizar. Tienes que atreverte a hacerte preguntas incómodas. ¿Estoy en esta relación porque quiero o porque tengo miedo de irme? ¿Estoy siendo yo mismo o estoy actuando para mantener la relación? ¿Lo que recibo me hace bien o solo evita que me sienta peor? Esas preguntas pueden ser difíciles, pero también son liberadoras. Porque te devuelven el enfoque a ti. Te recuerdan que, más allá de la relación, existe tu identidad, tu bienestar, tu valor. Y ahí es donde comienza el cambio real. No cuando la otra persona cambia, no cuando la relación mejora, sino cuando tú empiezas a reconectar contigo mismo. Cuando dejas de buscar afuera lo que necesitas construir dentro. Porque al final, el verdadero poder no está en necesitar menos amor, sino en necesitar menos depender de alguien para sentirlo. Romper un ciclo de manipulación y dependencia emocional no es un evento repentino, ni una decisión que se toma una sola vez y ya está. Es un proceso profundo, incómodo y, muchas veces, solitario. Porque implica enfrentarte no solo a la otra persona, sino a ti mismo, a tus miedos, a tus patrones, a las partes de ti que permitieron que esa dinámica se mantuviera durante tanto tiempo. El primer paso, aunque suene simple, es uno de los más difíciles: reconocer la realidad sin filtros, dejar de justificar, de minimizar, de encontrar excusas, ver la relación tal como es,
no como quisieras que fuera. Y eso puede doler, porque implica aceptar que algo en lo que invertiste tiempo, emociones y energía no es sano. Implica aceptar que, a pesar del amor o el apego, hay daño. Muchas personas evitan este paso porque sienten que reconocerlo es equivalente a fracasar. Pero en realidad, es todo lo contrario. Es el momento en el que recuperas claridad. Porque mientras sigues negando lo que ocurre, sigues atrapado en la misma dinámica. La verdad puede ser incómoda, pero también es el punto de partida para cualquier cambio real. Una vez que empiezas a ver con claridad, surge una pregunta inevitable: ¿qué hago ahora? Y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, porque saber que algo está mal no significa automáticamente tener la fuerza para cambiarlo. El miedo aparece con fuerza. Miedo a estar solo, a equivocarte, a arrepentirte, a no encontrar algo mejor. Pero es importante entender algo: el miedo no es una señal de que debas quedarte. Es una señal de que estás frente a algo importante, algo que implica crecimiento, cambio, transformación. Y todo eso, por naturaleza, genera incomodidad. Romper el ciclo implica empezar a tomar pequeñas decisiones diferentes. No necesitas cambiar toda tu vida de un día para otro. De hecho, intentar hacerlo así puede ser abrumador. El cambio real se construye paso a paso. Puede comenzar con algo tan simple como observar tus reacciones, darte cuenta de cuándo estás cediendo por miedo, cuándo estás priorizando la relación sobre tu bienestar. La conciencia es una herramienta poderosa, porque cuando empiezas a notar los patrones en tiempo real, ya no eres completamente arrastrado por ellos. Empiezas a crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces, y en ese espacio, aparece la posibilidad de elegir. Otra parte fundamental de romper el ciclo es reconstruir tu relación contigo mismo. Durante una relación tóxica o de dependencia, es común que hayas perdido contacto con tu identidad. Tal vez dejaste de hacer cosas que te gustaban, te alejaste de personas importantes, o simplemente dejaste de escucharte. Volver a ti no significa convertirte en alguien nuevo, sino reconectar con quien ya eras, retomar actividades que te llenaban, pasar tiempo contigo sin distracciones, aprender a disfrutar tu propia compañía. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque estás acostumbrado a que tu bienestar dependa de alguien más. Pero poco a poco, ese espacio contigo mismo empieza a sentirse diferente, más tranquilo, más estable. Y eso es clave, porque cuando empiezas a sentirte bien contigo, la necesidad de buscar validación externa disminuye. Establecer límites es otro paso esencial, aunque también uno de los más desafiantes, especialmente si no estás acostumbrado a hacerlo. Decir no, expresar lo que te incomoda, marcar lo que no estás dispuesto a aceptar. Todo eso puede generar ansiedad, culpa, incluso miedo a la reacción de la otra persona. Pero los límites no son un ataque, no son una forma de rechazo, son una forma de protección. Son la manera en la que defines hasta dónde llega el otro y dónde empiezas tú, y sin ellos, cualquier relación corre el riesgo de volverse desequilibrada. Es probable que cuando empieces a poner límites, la otra persona reaccione. Puede que intente hacerte sentir culpable, que minimice lo que dices, o que incluso intensifique las conductas que antes utilizaba para mantener el control. Y ahí es donde necesitas firmeza, no desde la agresividad, sino desde la claridad. Porque poner límites no se trata de cambiar al otro, sino de cambiar tu forma de participar en la dinámica. Y ese cambio, aunque al principio genere conflicto, es lo que eventualmente rompe el ciclo. También es importante trabajar en tu autoestima, no como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Aprender a valorarte, a reconocer tus necesidades, a respetar tus emociones. Esto no se logra de un día para otro, pero cada pequeña acción cuenta. Cada vez que eliges cuidarte, que eliges decir la verdad, que eliges no traicionarte a ti mismo, estás fortaleciendo esa relación interna. Y cuanto más fuerte es esa relación, menos espacio hay para dinámicas de control externo. Buscar apoyo también puede marcar una gran diferencia. A veces, salir de un ciclo tóxico es difícil hacerlo completamente solo. Hablar con alguien de confianza, con un amigo, un familiar, o incluso un profesional, puede darte perspectiva. Puede ayudarte a ver cosas que, desde dentro,
son difíciles de identificar. El aislamiento es uno de los factores que mantiene estos ciclos, y romper ese aislamiento abre nuevas posibilidades. Te recuerda que hay otras formas de relacionarte, otras maneras de sentir, otras experiencias que no están marcadas por la manipulación o la dependencia. En algunos casos, romper el ciclo implica tomar una decisión más drástica, alejarte de la relación. Y esta es, sin duda, una de las decisiones más difíciles. Porque no se trata solo de dejar a una persona, sino de dejar atrás una parte de tu vida, de tu rutina, de tu identidad. El proceso de separación puede venir acompañado de emociones intensas, tristeza, ansiedad, nostalgia, incluso dudas. Puedes preguntarte si hiciste lo correcto, si podrías haber intentado más, si las cosas podrían haber sido diferentes. Pero es importante recordar por qué tomaste esa decisión, recordar las dinámicas que te llevaron a ese punto. Porque la memoria emocional tiende a enfocarse en los momentos buenos, en lo que funcionaba, en lo que se sentía bien, y eso puede hacer que olvides el contexto completo. Por eso, mantener claridad es fundamental, no desde el rencor, sino desde la honestidad. Reconocer que, aunque hubo momentos positivos, la dinámica general no era saludable. Con el tiempo, las emociones empiezan a estabilizarse. El dolor disminuye, la ansiedad se reduce, y comienza a aparecer algo diferente, una sensación de espacio, de libertad, de posibilidad. Y en ese espacio, puedes empezar a construir algo nuevo. No necesariamente otra relación de inmediato, sino una nueva forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Una forma más consciente, más equilibrada, más sana. Aprendes a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas, a identificar patrones, a confiar en tu intuición. Y eso cambia completamente la forma en la que te vinculas. Porque romper el ciclo no solo se trata de salir de una relación específica, sino de evitar repetir la misma dinámica en el futuro. Y eso requiere aprendizaje, reflexión, y sobre todo, compromiso contigo mismo. También implica redefinir lo que significa el amor para ti. Dejar atrás la idea de que el amor duele, de que implica sacrificio constante, de que requiere perderte a ti mismo. Empezar a entender el amor como algo que suma, que aporta, que respeta. El amor sano no te hace sentir inseguro constantemente. No te obliga a demostrar tu valor todo el tiempo. No te hace dudar de ti mismo. Al contrario, te da espacio para ser, para crecer, para expresarte. Y cuando empiezas a experimentar este tipo de conexión, te das cuenta de lo diferente que es, de lo ligero que se siente, de lo estable que es, de lo real que resulta. Pero incluso antes de llegar a eso, hay algo aún más importante, sentirte bien contigo sin depender de una relación. Porque cuando alcanzas ese punto, cualquier relación que llegue a tu vida será una elección, no una necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no entras en una relación buscando que alguien te complete, sino compartiendo lo que ya eres. Ya no toleras lo que te hace daño por miedo a perder, porque sabes que no necesitas quedarte donde no te valoran. Romper el ciclo es, en esencia, un acto de responsabilidad personal. No porque seas culpable de lo que viviste, sino porque eres responsable de lo que haces con eso. De cómo eliges seguir, de cómo decides cuidarte, de cómo construyes tu vida a partir de ahí. Y aunque el camino no sea fácil, cada paso que das en esa dirección te acerca más a una versión de ti mismo más fuerte, más consciente, más libre. Porque al final, la verdadera liberación no viene de cambiar al otro. Viene de dejar de permitir lo que te destruye.